Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, pero tú puedes usar el hilo de tu preferencia. Voy a tomar dos hebras de 45 centímetros cada una, las cuales voy a doblar por la mitad para quemar y adelgazar cada una de sus puntas. Voy a tomar el encendedor, quemar durante unos segundos la punta y luego con mis dedos girar hacia arriba para que la punta del hilo quede mucho más delgada. Y así va a ser mucho más fácil al momento de pasar las cuentas. Cuando ya haya finalizado, voy a tomar uno de los extremos de ambos hilos y a través de este voy a pasar primero una mostacilla dorada número 8 y una perla de 6 milímetros. En este extremo de ambos hilos voy a realizar un nudo sencillo. Y aquí apretamos muy bien, fuerte. Voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar. Y este mismo acabado lo voy a realizar en el otro extremo, pero más adelante cuando ya esté finalizando la pulsera. Dejando una medida entre 6 a 7 centímetros, lo voy a fijar a mi tabla con gancho o a mi mesa de trabajo. Para este diseño voy a utilizar perlas de 6 milímetros y 3 balines también de 6 milímetros. Voy a tomar una hebra de hilo de 70 centímetros y la voy a pasar por debajo de los hilos que tengo fijos aquí en mi tabla de trabajo. Voy a unir las puntas para que sea mucho más fácil poderlo ubicar en todo el centro del hilo. Cuando ya lo tenga listo, voy a tomar la hebra de hilo de la derecha y la voy a pasar por encima de los hilos que tengo en el centro, formando esta P. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este, por debajo de la unión de todos los hilos, y lo voy a sacar por esta orejita que se forma. Voy a empezar entonces a jalar, muy bien, y aquí aprieto fuerte. Voy a tomar la hebra de hilo de la izquierda y la voy a pasar por encima de los hilos centrales, aquí formaría una Q. El hilo de la derecha lo paso por encima de este y nuevamente por debajo de la unión de los hilos. Aquí donde se forma esta pequeña cruz, lo saco por esta orejita, voy a jalar, muy bien, y aprieto. Voy a tomar una hebra de hilo de 70 centímetros y la voy a pasar por debajo también de los hilos centrales, ubicándola en todo el centro. Voy a tomar el hilo que sale de esta hebra de hilo a la derecha y la paso por encima de los hilos centrales, aquí formaría la P. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este y nuevamente lo voy a pasar por debajo de la unión de los hilos, lo saco por esta orejita, voy a jalar y aprieto fuerte. Siempre sosteniendo con mis dedos porque es el primer nudo que estoy realizando con este hilo. Y repito lo mismo con el hilo de la izquierda, lo paso por encima de los hilos centrales, aquí formo la Q, el hilo de la derecha lo paso por encima de este y lo voy a pasar por debajo de la unión de los hilos, lo saco por esta orejita que se forma, voy a jalar y aprieto fuerte. Bueno, ahora lo siguiente que voy a hacer es que voy a tomar los hilos que tengo aquí en el centro y a través de ellos voy a pasar una perla de las de 6 milímetros. Voy a unir la perla al tejido y voy a tomar los hilos que salen hacia la parte de arriba, pasándolos por encima de los hilos que hacen parte del segundo tejido. Aquí voy a realizar lo mismo que les expliqué anteriormente. Paso el hilo de la derecha por encima de los hilos centrales, aquí formaría esta P. El hilo de la izquierda lo voy a pasar por encima de este hilo y lo voy a pasar por debajo de la unión de los hilos. Lo saco por la orejita, voy a jalar y aquí aprieto nuevamente. Ahora voy a formar la Q pasando el hilo de la izquierda por encima de los hilos centrales, el hilo de la derecha lo paso por encima de este y por debajo de la unión de los hilos. Saco por la orejita, jalo y aprieto.
Voy a unir la siguiente perla. Voy a tomar nuevamente los hilos de la parte de arriba para realizar el tejido, siempre pasándolos por encima de los hilos de abajo. Formo aquí la P, el hilo de la izquierda lo paso por encima de los dos hilos, como pueden ver aquí, y lo voy a pasar por debajo de la unión de todos los hilos. Aquí voy a empezar a jalar y aprieto. Voy a pasar ahorita el hilo de la izquierda por encima de los hilos centrales formando la Q, el de la derecha lo paso por encima de este, por debajo de la unión de los hilos, saco por aquí, jalo, aprieto y listo. Y este mismo patrón del tejido es el que voy a realizar durante toda la pulsera. Aquí voy a continuar hasta completar en total 6 perlas. Cuando ya haya finalizado las 6 perlas, voy a unir el primer balín y después de este balín seguiría otra perla y voy a empezar a intercalarlos hasta completar los 3 balines que voy a utilizar en total para este diseño, y voy a finalizar con 6 perlas nuevamente. Y para finalizar realizo el tejido nuevamente con los hilos de la parte de arriba. Y ya sería este el tejido final. Ahora voy a cortar los hilos excedentes de los hilos anudadores con mucho cuidado siempre. Voy a quemar, voy a pegar. Siempre presionando con los dedos después de quemar, teniendo mucho cuidado de no irnos de pronto a lastimar. Haciendo presión para que quede bien pegado y el tejido no se vaya a dañar. Eso lo realizo con estas 4 hebras de hilo, conservando las hebras de hilo centrales que son las 2, que son la base de la pulsera. Cuando ya haya finalizado voy a repetir el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera y listo. El largo total de la pulsera es de 13.5 centímetros, ustedes pueden ajustarlo a las medidas que ustedes necesiten. Para cerrarlo voy a utilizar la técnica del nudo plano. Voy a entrelazar los hilos de la pulsera y a fijarlo a mi mesa de trabajo. Tomo una hebra de hilo de 20 centímetros, la paso por debajo de los hilos centrales y aquí voy a iniciar el tejido del nudo plano, que es exactamente el mismo que hemos venido realizando durante toda la pulsera. Lo único es que aquí voy a utilizar solo una hebra de hilo con la que voy a realizar en total 3 nudos planos completos. Como pueden ver acá. Es muy fácil de realizar. Cuando ya haya terminado los 3 nudos completos, voy a cortar los hilos excedentes, voy a quemar y voy a pegar. Y listo. Aquí ya está terminada esta encantadora pulsera que les traje el día de hoy. Un diseño fácil, rápido, que queda súper bonito, con el que van a poder combinar el tipo de piedras, los colores de hilo también de su preferencia. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, 2 hebras de 45 centímetros cada una, pero tú puedes usar el hilo de tu preferencia. Voy a unir ambas hebras de hilo entre sí, doblarlas por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo tomo mi encendedor, quemo durante algunos segundos cada punta y giro con mis dedos. En la parte de arriba te comparto un video donde te enseño un poco de forma más detallada cómo hacer esta parte del procedimiento. Y en este extremo de la pulsera voy a pasar una mostacilla checa número 8, esa es en color rosado, seguida también de un balín de 3 milímetros. Eso es para darle un acabado más bonito a la pulsera. Aquí voy a realizar un nudo sencillo, el cual voy a ajustarlo muy bien. Voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar. Más adelante, cuando finalicemos la pulsera, haremos lo mismo en el otro extremo. Y quedaría así.
Dejando una medida entre 6 a 7 centímetros, lo voy a fijar a mi mesa de trabajo o a mi tabla con gancho. Voy a tomar una hebra de hilo de 60 centímetros, la cual voy a pasar por debajo de los hilos que ya tengo fijos aquí en mi tabla. Voy a ubicarla en todo el centro para iniciar entonces aquí el tejido del nudo espiral. Iniciando entonces voy a tomar el hilo del lado derecho y a pasarlo por encima de los hilos centrales. Aquí formaría como una P, pueden verlo mejor acá. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este y lo voy a pasar nuevamente por debajo de la unión de todos los hilos. Aquí donde se forma esa pequeña cruz, por debajo de ella lo saco por esta orejita que se forma, voy a jalar, sosteniendo siempre con mis dedos el tejido porque es el primer nudo para que no se vaya a mover. Aprieto fuerte, aquí lo voy a organizar bien y listo. Voy a repetir lo mismo. Paso nuevamente el hilo de la derecha por encima de los hilos centrales y formo la P. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este hilo, lo paso por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por la orejita que se forma. Voy a jalar y aprieto fuerte. Nuevamente voy a formar la P. El hilo de la izquierda pasarlo por encima de este, lo saco por debajo de la unión de los hilos, por la orejita que se forma, jalo y aprieto. Voy a continuar realizando este mismo tejido hasta completar el largo total deseado para esta primera parte de la pulsera. Como puedes ver, siempre el tejido lo voy a iniciar hacia el lado derecho y al hacerlo hacia un mismo lado es lo que le va a dar la forma de entorchado o de espiral a este tejido. Hay algo característico que pasa cuando realizo el tejido del nudo espiral y es que en la medida en que voy avanzando, los hilos también se van a ir ubicando de esta forma. Para hacer más fácil el tejido, lo que voy a hacer es que tomo el hilo de mi lado izquierdo y lo paso por debajo de los hilos centrales, ubicándolo al otro lado. Este hilo de arriba que ustedes ven que sale acá, lo paso hacia el lado izquierdo y también puedo, esto ya depende de cada persona, tomar los hilos del centro y ubicarlos porque muchas veces también se empiezan a entorchar un poco. Miren, aquí pueden apreciar. Simplemente es nuevamente organizarlos y cuando ya los hilos estén otra vez bien ubicados, continúo realizando el tejido siempre hacia el lado derecho. Y aquí simplemente es continuar tejiendo y cada vez que los hilos nuevamente empiecen a cambiar de ubicación, entonces realizamos lo que les expliqué anteriormente. Y voy a continuar tejiendo hasta completar en total 4.5 centímetros. Cuando haya terminado voy a cortar los hilos excedentes, voy a quemar y voy a pegar. Y nuevamente voy a fijar la pulsera o lo que llevo hasta el momento en mi tabla. Voy a utilizar 10 Shakira checas número 8, 4 balines de 3 milímetros, un corazón de acrílico y también 2 piedras lunares, en este caso se llaman así, o tú puedes elegir también las piedras de tu preferencia. Voy a tomar los dos hilos centrales y a través de ellos voy a pasar un primer balín de 3 milímetros, el cual voy a unir a lo que llevo hasta el momento tejido. Voy a tomar nuevamente las hebras de hilo y en la que tengo hacia mi lado izquierdo voy a pasar la piedra que tengo de 6 milímetros y en la hebra de hilo del lado derecho voy a pasar 5 de los cristales que tengo en este tono fucsia, que fue el tono que yo elegí. Bueno, miren cómo queda de bonito. Esto lo voy a unir al balín que pasé previamente y miren cómo va quedando. Voy a tomar nuevamente un balín
que paso a través de las 2 hebras de hilo, un corazón de acrílico y otro balín de 3 milímetros, y esto lo voy entonces a unir también a las piedras que llevo ya hasta el momento incorporadas en la pulsera. Voy a tomar nuevamente las 2 hebras de hilo del centro y en esta ocasión voy a invertir el orden de las piedras. Por el lado derecho voy a pasar la cuenta de 6 milímetros y en el lado izquierdo las 5 piedritas de cristales en color fucsia. Miren cómo va quedando bonito, y esto nuevamente lo uno a lo que ya llevo hasta el momento en la pulsera. Y al pasar las cuentas de esta forma le va a dar un toque diferente al diseño como tal. Muy bien, listo. Voy a pasar nuevamente un balín. Voy a jalar ambas hebras de hilo para ajustarlo muy bien. Tomo otra hebra de hilo de 60 centímetros que paso por debajo de los hilos centrales y aquí voy a realizar nuevamente el tejido del nudo espiral, iniciando también hacia el lado derecho y realizando todo el tejido hacia este mismo lado. Y así voy a continuar hasta completar en total 4.5 centímetros, que es la misma medida que realicé en el otro lado de la pulsera. Quiero que toda la pulsera entre la parte tejida y la parte de las cuentas me quede en total de 13 centímetros, pero tú lo puedes ajustar a la medida de tu preferencia. Cuando haya terminado, simplemente es cortar los hilos excedentes, quemar y pegar. Voy a darle el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera y listo. Miren cómo queda de bonita. Para cerrarla voy a usar la técnica del nudo plano. Y listo. Aquí está terminada esta linda pulsera que les traigo el día de hoy. Un diseño súper encantador, fácil de hacer, que combina el tejido del nudo de espiral con este lindo decorado central con las piedras. Ustedes pueden elegir el color de su preferencia y les va a quedar súper bonito. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, 2 hebras de 45 centímetros cada una. Lo primero que voy a hacer es unirlas entre sí, doblarlas por la mitad para quemar y adelgazar cada una de sus puntas. Para hacerlo voy a utilizar un encendedor, quemar durante un par de segundos cada una de las puntas y girarla con mis dedos hacia arriba para que de esta forma la punta quede más delgada y sea mucho más fácil pasar las cuentas que vamos a usar para este diseño. Voy a unir las 2 hebras de hilo y a través de ellas voy a pasar una mostacilla checa número 8 o Shakira calibrada. Aquí voy a realizar entonces un nudo sencillo, el cual voy a empezar a ajustarlo muy bien. Y luego voy a cortar esos hilos excedentes, voy a quemarlos y voy a pegarlos sobre el mismo nudo. Esta sería una de las terminaciones que va a tener la pulsera. Más adelante haremos lo mismo en el otro extremo. Dejando una medida de más o menos 6 o 7 centímetros, ustedes deciden cuál medida prefieren, voy a fijarlo a mi mesa de trabajo o a mi tabla con gancho para iniciar el tejido. Voy a tomar una hebra de hilo de 60 centímetros, la cual voy a pasar por debajo de los hilos centrales y ubicarla en todo el centro para iniciar el tejido. Voy a tomar entonces la hebra de hilo que tengo hacia mi lado derecho y la voy a pasar por encima de los hilos centrales de esta forma. Aquí estaría formando una P, como pueden ver acá. Este mismo hilo lo voy a pasar entonces por debajo de los hilos centrales y lo saco por encima de esta orejita que se va formando a mi derecha. Aquí voy a empezar a jalar, siempre sosteniendo los hilos porque es el primer nudo para que no se vaya a mover de pronto.
Voy a tomar nuevamente la hebra de hilo de la derecha y la voy a pasar por debajo de los hilos centrales, formando nuevamente la P. El hilo lo voy a pasar por encima nuevamente de estos hilos y lo voy a sacar por debajo de esta orejita que se forma. Voy a jalar aquí y voy a ajustar muy bien este nudo alondra que acabo de formar. El hilo de la izquierda lo paso por encima de los hilos centrales. Aquí me quedaría formado una Q o un 4 si así lo prefieren. Este mismo hilo lo voy a pasar entonces por debajo de los hilos centrales y por encima de esta orejita que se forma. Lo voy a empezar a jalar, ajustándolo muy bien, organizándolo con mis dedos, y este mismo hilo lo voy a pasar nuevamente pero por debajo en esta ocasión de los hilos centrales. Nuevamente formo el 4 o la Q y este mismo hilo lo paso por encima de los hilos centrales pero por debajo de esta orejita que se forma. Voy a jalar nuevamente para que me quede bien ajustado. Organizo bien con mis dedos y continúo el tejido nuevamente con el hilo de la derecha. Aquí voy a formar nuevamente la P pasando el hilo por encima, luego por debajo. Voy a jalarlo por encima de la orejita que se forma. Ahora este mismo hilo lo paso por debajo, me devuelvo con el hilo pasándolo por encima y por debajo de la orejita. Voy a jalar y aprieto muy bien. Ahora el de la izquierda lo paso por encima, nuevamente por debajo, lo saco por encima de la orejita, jalo, aprieto. Ahora por debajo, nuevamente me devuelvo con este hilo por encima, por debajo de la orejita, jalo, aprieto y listo. Voy a continuar realizando este mismo tejido hasta completar el largo total deseado para toda esta primera parte de la pulsera. Tener en cuenta que para que el tejido se vea mucho más bonito, yo les sugiero que jalen muy bien los hilos para que los nudos queden bien apretados y también siempre organizar con sus dedos para que el tejido se vea mucho mejor. Bueno, continúo tejiendo hasta completar 3.5 centímetros. Ustedes pueden ajustar esta medida según lo necesiten o lo requieran. Pueden hacerla más larga o más corta si así lo desean. Lo siguiente que voy a hacer es cortar los hilos excedentes, quemar y pegar. Tener en cuenta antes de cortar voy a jalar cada hebra de hilo para ajustar y que quede bien apretado este último nudo que acabo de realizar. Al momento de quemar y de pegar voy a tratar de pegarlo hacia la parte que va a quedar atrás de la pulsera para que el acabado como tal sea mucho más bonito y agradable de esta manera. Aquí lo pueden apreciar mucho mejor con el acabado como les decía. Y ahora voy a fijarlo nuevamente a mi tabla con gancho. Voy a utilizar balines de 3 milímetros y uno de 6 milímetros que va a ser el centro de la flor. También voy a utilizar perlas de 3 milímetros y de 6 milímetros para hacer la flor. Voy a tomar la hebra de hilo del centro que sale hacia mi lado izquierdo y a través de ella voy a pasar un primer balín. Voy a girar de esta forma el hilo a través de mi dedo y voy a tomar la hebra de hilo de la derecha. Voy a pasar este hilo en sentido contrario, aquí en este caso sería de arriba hacia abajo a través del balín. Esto es para cruzar los hilos. Y aquí simplemente voy a empezar a jalar hasta unirlo al tejido que llevo hasta el momento. Y listo. La idea es que quede bien acomodada esta primer piedra, que quede bien ubicada, bien derecha en el tejido. Voy a tomar nuevamente cada hebra de hilo y a través de cada una voy a pasar nuevamente un balín que voy a unir a lo que llevo hasta el momento. Listo. Voy a tomar entonces la hebra de hilo nuevamente de la izquierda, voy a pasar un balín a través de ella. Organizo este hilo en mi dedo y con el hilo derecho voy a cruzar el hilo pasándolo en forma contraria, es decir, de arriba hacia abajo. Voy a empezar a jalar
hasta unirlo a los dos balines que había pasado previamente. Ahora nuevamente tomo las dos hebras de hilo y en cada una voy a pasar una perla de las de 3 milímetros. Y estas las voy a llevar y unir a lo que llevo hasta el momento. Perfecto. Ahora nuevamente voy a cruzar los hilos con otro balín. El procedimiento aquí es exactamente igual. Ahora voy a tomar dos perlas de las de 6 milímetros, las voy a pasar a través de este hilo que tengo a mi izquierda. Voy a tratar de dejarlas lo más cercana a la punta del hilo. Tomo el hilo de la derecha y voy a cruzar el hilo pasándolo en sentido contrario a través de las dos perlas también. Esta parte tiende a dificultarse un poco más, por lo que yo les sugiero siempre que al momento de adelgazar los hilos tratar de que les quede largo para que este proceso en esta parte sea un poco más fácil de realizar. Y listo. Y ahora simplemente lo voy a unir a lo que llevo hasta el momento. Voy a tomar nuevamente el hilo de la izquierda y a través de este voy a pasar una perla de las de 6 milímetros seguidas de un balín de 6 y otra perla de 6 milímetros. Voy a cruzar nuevamente los hilos a través de estas tres cuentas que les acabo de mostrar. Voy a hacerlo con cada una de esta forma para que sea un poco más fácil. Aquí ya voy a cruzar entonces el balín y aquí finalizo con esta perla. De esta forma se facilita un poco más porque son una mayor cantidad de cuentas. Perfecto, aquí ya simplemente voy a jalar y voy a unirlo a las dos perlas que había pasado previamente. Voy nuevamente a pasar dos perlas por el hilo de la izquierda, voy a cruzar aquí nuevamente los hilos y ya estos serían los dos últimos pétalos que van a terminar de formar la flor que va a ir en el centro de la pulsera. Voy a finalizar con el mismo patrón que realicé al inicio. Cuando haya terminado, tomo nuevamente una hebra de hilo de 60 centímetros, la paso por debajo de los hilos del centro y aquí voy a iniciar el tejido nuevamente que había ya explicado al inicio de la pulsera. Voy a continuar realizando entonces este mismo tejido iniciando por el hilo del lado derecho, continuando por el hilo del lado izquierdo de la misma forma. Cuando ya haya completado el total de la medida para este lado, que sería igualmente de 3.5 centímetros, voy a cortar los hilos excedentes, pero primero debo de ajustar muy bien cada hilo. Voy a quemar y voy a pegar hacia la parte de atrás de la pulsera para que se vea mucho mejor el acabado. Cuando ya esté terminada esta parte, voy a realizar el mismo acabado que realicé en el otro extremo de la pulsera y para cerrarlo voy a utilizar la técnica del nudo plano. Y aquí está terminada esta encantadora, linda y fácil pulsera que les quise traer el día de hoy. Espero que hayan aprendido muchísimo con este tutorial, me encanta tenerlos por estos lados. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita y por supuesto darle un like a este video. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros. Voy a iniciar tomando dos hebras de 50 centímetros cada una.
Las voy a unir entre sí y voy a quemar y afilar las puntas en uno de los extremos. Con el encendedor voy a quemar durante unos segundos la punta del hilo y luego voy a girar con mis dedos para tratar de afilarlos y quedaría de esta manera. Voy a tomar una mostacilla dorada de número 8 y la voy a pasar por ambas hebras de hilo. Aquí voy a realizar un nudo sencillo, el cual voy a ajustar muy bien. Voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar. Ese sería el acabado que le voy a dar a la pulsera en cada uno de los extremos. Voy a tomar mi metro y voy a dejar una medida de más o menos 6 o 7 centímetros. Tú eliges la medida que se adapte mejor y aquí voy a fijarlo a mi mesa de trabajo o a la tabla con gancho. Voy a tomar nuevamente 2 hebras de hilo, cada una de 20 centímetros, las cuales voy a ubicar a una a cada lado de los hilos que ya tengo ubicados en el centro. Voy a unir las 4 hebras de hilo y las voy a fijar todas en el centro, respetando el orden de cada una de ellas. Voy a tomar una hebra de hilo de 150 centímetros, la voy a doblar por la mitad y la voy a ubicar por debajo de las hebras de hilo que ya tengo fijas en el centro. Voy a empezar entonces aquí a realizar el tejido del nudo plano para esta primera parte de la pulsera. Voy a tomar el hilo de la derecha y voy a pasarlo por encima de los hilos centrales formando esta P. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este hilo y lo voy a pasar por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por esta orejita o este pequeño bucle que se forma y aquí voy a empezar a jalar. Siempre sosteniendo con mis dedos porque es el primer nudo para que no se vaya a correr el hilo. Aprieto fuerte, organizo y ahora voy a tomar el hilo de la izquierda y voy a pasarlo por encima de los hilos centrales formando una Q. El de la derecha lo voy a pasar por encima de este y lo voy a pasar nuevamente por debajo de la unión de los hilos. Lo saco por esta orejita que se forma. Aquí voy a jalar y aprieto. Aquí me queda formado un nudo plano completo. Voy a repetir lo mismo. Formo la P, el hilo de la izquierda lo paso por encima de este y lo voy a pasar nuevamente por debajo de la unión de los hilos. Lo saco por esta orejita que se forma. Voy a jalar, aprieto. Ahora el de la izquierda lo paso por encima de los hilos formando la Q, el de la derecha por encima de este, lo paso por debajo de la unión de los hilos, lo saco por la orejita, voy a jalar nuevamente y aprieto. Me queda formado el segundo nudo plano. Como podemos ver, aquí el nudo plano está formado por un tejido que vamos a realizar al lado derecho y luego otro tejido que vamos a realizar hacia el lado izquierdo. Voy a continuar realizando este mismo tejido hasta completar el largo total deseado para esta primera parte de la pulsera. La técnica es la misma hasta completar en total ese largo que necesito. Y si quieres saber cuándo suba nuevos tutoriales, te invito a que te unas a mi canal de Telegram. En la parte de abajo, en la descripción del video, te comparto el enlace para que vayas y te unas. Bueno, entonces aquí voy a continuar realizando el tejido hasta completar en total 5 centímetros. Y cuando ya lo tenga listo, voy a tomar las hebras de hilo centrales y las voy a separar. Quedarían 3 hebras de hilo hacia la derecha, 3 hacia la izquierda. Voy a fijar las que tengo hacia el lado derecho. Esto lo hago para que sea un poco más fácil la comprensión del tejido que voy a realizar con los otros hilos que tengo al lado izquierdo. Muy bien, tomo los hilos de la izquierda, hay 3 hilos. Voy a tomar el hilo que me queda en el centro, que es el más corto, y lo voy a fijar para que sea más fácil realizar aquí esta parte del tejido. Voy a continuar realizando el nudo plano. Tomo el hilo de la derecha y lo paso por encima del hilo central formando la P.
el de la izquierda lo paso por encima de este y lo voy a pasar nuevamente por la unión de los hilos por debajo, lo saco por la orejita, voy a jalar y aprieto. Ahora voy a formar la Q con el hilo de la izquierda, el de la derecha lo paso por encima de este y lo paso por debajo de la unión de los hilos, lo saco por la orejita, voy a jalar este hilo, aprieto y me queda formado un nudo plano completo. En total voy a realizar 4 nudos planos completos en esta primera parte que estoy realizando de este tejido. Cuando ya haya completado los 4 nudos, voy a fijar esta parte hacia mi lado izquierdo y los 3 hilos de la derecha los ubico nuevamente, dejando el hilo del centro, que es más corto, fijo, y aquí realizo nuevamente el tejido. Voy a formar primero la P con el hilo de la derecha, el hilo del lado izquierdo lo paso por encima de este, nuevamente por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por la orejita, voy a jalar y aprieto. Voy a formar ahora la Q con el hilo de la izquierda, paso el hilo de la derecha por encima de este, lo saco por debajo de la unión de los hilos, por la orejita, jalo y aprieto. Aquí iría el primer nudo plano completo. Recuerden que voy a hacer en total 4 nudos planos también en este lado. Habiendo terminado de realizar los 4 nudos, nuevamente ubico las hebras de hilo. Voy a utilizar balines de 4 milímetros dorados en acero inoxidable. Las hebras de hilo que me quedan ubicadas en el centro las voy a tomar. Voy a quemar y afilar cada una de sus puntas, tratando de que la punta me quede más larga de lo normal. Tomo el primer balín de 4 milímetros, lo voy a pasar por una de las hebras de hilo. Y la otra hebra de hilo la voy a pasar en sentido contrario porque quiero cruzar los hilos. Cuando ya me quede de esta forma, simplemente voy a empezar a jalar hasta unirlo a lo que llevo tejido. Es importante aquí organizar muy bien las hebras de hilo para que no se nos vayan a enredar. Y listo. Quedaría así esta primera parte. De nuevo voy a organizar los hilos. Voy a fijar de los hilos que tengo al lado izquierdo el hilo más corto, que es el del centro, lo voy a fijar y voy a realizar los 4 nudos planos completos. Esto lo repito también hacia el lado derecho. Cuando ya haya terminado, nuevamente organizo los hilos y voy a tomar nuevamente el balín para cruzar los hilos centrales. Para que sea un poco más fácil, yo les sugiero que los hilos que van a ir en el centro de cada uno de los tejidos los tengan fijos, como aquí lo pueden apreciar, porque va a ser mucho más fácil también para ustedes poderlo hacer de esta forma. Voy a continuar repitiendo este mismo patrón hasta completar en total 3 balines de 4 milímetros para completar esta parte central que va en la pulsera. Voy a finalizar los 4 nudos planos a cada lado después del tercer balín. Voy a unir los 4 hilos que tengo en el centro y con los hilos que me quedan a cada uno de los lados voy a realizar el tejido del nudo plano igualmente como al inicio de la pulsera y voy a completar en total otros 5 centímetros. Cuando haya finalizado voy a empezar a cortar los hilos excedentes. Voy a iniciar primero por los hilos más externos, voy a cortarlos con mucho cuidado, quemo y pego. En esta parte final de la pulsera es importante tener muy en cuenta cuáles son los hilos que van a ir cortando
y con mucho cuidado quemar y pegar. Me deben de quedar los hilos centrales, como pueden ver acá. En esta parte realizo lo mismo. Voy a cortar primero estos hilos más cortos que me quedan a los extremos del tejido. Y ahora voy a tomar aquí el hilo que sigue, que serían estos otros que me quedan en los otros extremos, respetando los hilos centrales, que son también los hilos que ustedes van a ver que les quedan mucho más largos. Con mucho cuidado deben de quemar para que de pronto no vayan a dañar el hilo y el tejido. Y listo. Muy bien, aquí ya estoy finalizando esta parte. Ahora voy a realizar el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera. Para cerrarla voy a utilizar la técnica del nudo barril o franciscano. Tú puedes usar la técnica de tu preferencia. Voy a unir los hilos de la pulsera de esta forma, entrelazándolos. Tomo un hilo de 20 centímetros, doblo una de sus puntas, lo ubico de esta manera y la hebra de hilo más larga la voy a empezar a enrollar hacia mi lado izquierdo. En total voy a dar de 6 a 7 vueltas completas. En la parte de arriba te comparto el tutorial paso a paso y detallado de esta técnica de cierre para las pulseras. Cuando haya finalizado lo paso por la argollita y voy a empezar entonces aquí a jalar de cada lado del hilo, ajustándolo muy bien. Cuando ya haya finalizado voy a cortar los hilos excedentes, voy a quemar y voy a pegar. Y hemos terminado juntos de crear esta encantadora, linda y fácil pulsera. Vas a poder añadirla a tu portafolio de productos para tu emprendimiento de bisutería y de accesorios. Vas a poderla regalar si es que así lo prefieres o hacerla para ti. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, 2 hebras de 80 centímetros cada una. Las voy a unir entre sí y en uno de los extremos voy a realizar un nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien, a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar. Voy a tomar ahora las puntas del otro extremo y voy a quemar y adelgazar cada una de las puntas. A través de ellas voy a pasar una cuenta, la cual voy a unir al nudo que acabo de realizar. Dejando una medida entre 6 a 7 centímetros, voy a realizar un nudo sencillo, el cual voy a ajustar muy bien. Voy a tomar nuevamente las dos puntas de los hilos y a través de ellas voy a pasar un baldín de 3 milímetros, el cual voy a unir al nudo que acabo de realizar. Voy a fijar los hilos a mi mesa de trabajo o a mi tabla con gancho para empezar el tejido. Lo siguiente que voy a hacer es que voy a separar un poco entre sí los hilos que ustedes ven aquí. Voy a comenzar hacia el lado derecho. Voy a tomar el hilo que tengo hacia el lado derecho y lo voy a pasar por encima del hilo de la izquierda. Aquí formaría una especie como de P, pueden apreciarla aquí mucho mejor. Este mismo hilo lo voy a pasar ahora por debajo de ese hilo nuevamente y lo saco por encima de esta orejita que se forma. Voy a jalar y aprieto este nudito que se forma aquí. Voy a tomar este mismo hilo y lo voy a pasar nuevamente, pero en esta ocasión por debajo del hilo de la izquierda. Aquí formaría nuevamente una P. Con este mismo hilo me voy a devolver pasándolo por encima del hilo que ustedes ven aquí y por debajo de esta orejita que se forma. Aquí voy a jalar y nuevamente aprieto fuerte.
Repito lo mismo pero con el hilo de la izquierda. Voy a pasarlo entonces por encima del hilo de la derecha. Aquí formaría una especie como de 4 o una Q. Con este mismo hilo me devuelvo pasándolo por debajo y luego por encima de la orejita. Voy a jalar muy bien y aquí lo aprieto. Este mismo hilo nuevamente voy a pasarlo, pero en esta ocasión por debajo del hilo. Formaría otra vez el 4 o la Q y con este mismo hilo me devuelvo pasándolo por encima y por debajo de esta orejita que se forma. Aquí nuevamente voy a jalar y aprieto fuerte. Me queda formado el segundo nudo hacia el lado izquierdo. Repito lo mismo hacia la derecha. Formo la P nuevamente pasando el hilo por encima, por debajo, por encima de la orejita, jalo y aprieto. Ahora voy a formar nuevamente la P pasándolo por debajo. Y ahora nuevamente por encima, por debajo de la orejita que se forma, voy a jalar y aprieto fuerte. El hilo de la izquierda lo paso nuevamente por encima, formo el 4, por debajo, por encima, jalo muy bien y aprieto. Y ahora lo paso ya pero por debajo del hilo. Nuevamente aquí formo el 4 o la Q, me devuelvo con el hilo, lo paso por encima, por debajo de la orejita, voy a jalar y aprieto nuevamente muy bien para que me vaya quedando la pulsera bien ajustada. Aquí voy a continuar repitiendo este mismo procedimiento con el patrón que les acabo de enseñar hasta completar en total el largo deseado para la primera parte que voy a tejer en esta pulsera. Y si te gusta este diseño y quieres continuar aprendiendo de más ideas como estas, invito a que te unas a mi canal de Telegram, donde también les estoy avisando cada vez que suba nuevo video, al igual que en mi comunidad en redes sociales. En la descripción de este video te dejo los enlaces para que vayas y te unas. Aquí ya estoy finalizando de tejer este primer tramo. Como pueden ver, finalicé con el hilo del lado derecho. En total voy a tejer 5 centímetros, pero ustedes pueden adaptarlo según la medida que necesiten o que requieran. Voy a tomar ahora unos balines de 2 milímetros y voy a tomar la hebra de hilo del lado izquierdo y a través de ella voy a pasar un balín. Recuerden que había finalizado tejiendo con el hilo de la derecha. Voy a unir el balín a lo que llevo tejido y continúo entonces con el hilo del lado izquierdo. Aquí formo el 4 o la Q pasando el hilo por encima, nuevamente por debajo, por encima de la orejita, voy a jalar y aprieto. Este mismo hilo nuevamente lo paso por debajo, formo de nuevo el 4, lo paso por encima, por debajo, jalo nuevamente, aprieto y listo. Voy a tomar el hilo de la derecha, paso a través de él un balín, paso el hilo por encima nuevamente, formo la P, paso el hilo por debajo, por encima de la orejita, jalo y aprieto. Nuevamente formo la P pasando el hilo por debajo, por encima, por debajo de la orejita, jalo y aprieto y listo. Voy a continuar realizando este mismo procedimiento que les acabo de explicar hasta completar en total 5 balines, que son los que voy a usar para decorar la pulsera. Si ustedes prefieren pueden usar mayor o menor cantidad. Cuando ya haya finalizado el último balín, simplemente es continuar realizando el mismo tejido exactamente igual, simplemente que sin los balines. Y aquí termino entonces de tejer hasta completar nuevamente 5 centímetros en total para que me quede simétrico a la primera parte que tejí en la pulsera. Paso un balín a través de las 2 hebras de hilo, lo uno a lo que llevo tejido y aquí voy a realizar un nudo sencillo nuevamente, el cual voy a ajustar muy bien.
aquí va a quedar ubicado bien al lado de este balín. Voy a realizar el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera y para cerrarlo voy a usar la técnica del nudo barril o franciscano. Y listo, aquí ya está terminada esta linda, fácil, rápida y delicada pulsera. Me encanta cómo se ve, es muy bonita. Van a poder combinarla con otros estilos, con otros diseños que también les gusten. Es un diseño perfecto que van a poder vender en sus emprendimientos, armando set de diferentes diseños de pulseras de hilo o con cuentas si así lo prefieren. Como siempre es un gusto poder enseñarles. Gracias por ver. Por aquí les comparto otras ideas para que vayan y continúen aprendiendo. Nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao.